Llegó el momento de la buena conversación y el debate. Abrimos la mesa de todos en Pauta Propia. Pauta 100.5. Partimos nuestra mesa de todos hoy día con una conversación especial. Tenemos junto a nosotros a los encargados programáticos del área salud de las candidaturas que pasan a la segunda vuelta. Hablamos de salud en su momento antes, ¿verdad?, de la primera vuelta con una visión de expertos. Hoy día tenemos a quienes están también compartiendo las decisiones que quienes aspiran a ser presidente y presidenta de Chile pretenderían implementar en caso de efectivamente llegar al gobierno. Porque hablar de salud en Chile es hablar de un sistema que en alguna dimensión está llegando a un límite. Hay enfermedades crónicas que avanzan, el envejecimiento se acelera, la salud mental dejó de ser un síntoma silencioso y se ha transformado también en un problema transversal y por lo tanto también de política pública. La experiencia cotidiana se ha ido deteriorando, además, según la encuesta nacional de salud de este año, el índice de experiencia cayó de 48 a 42 puntos, arrastrado por baja en el trato, tiempos de atención, infraestructura, etcétera. Y eso se suma un dato que cruza todos los segmentos socioeconómicos y que más del 50% de los chilenos siente que su gasto en salud aumenta y que va a seguir aumentando. El resultado es un país que percibe un sistema que funciona, pero que funciona a medias, lento, tensionado y desigual, además. El deterioro estructural es también un problema y es un problema político. Los candidatos ofrecen recetas distintas, pero todos hablan de lo mismo, de las listas de espera, del déficit de especialistas, del financiamiento insuficiente y liderazgo político para sostener reformas que tardan años en madurar. La encuesta confirma esa ansiedad. Un 42% cree que su acceso será aún menos oportuno en un año más. Y más de un tercio cree que el sistema completo va a funcionar peor. Bueno, para eso tenemos la mesa de todos de hoy día y están con nosotros dos voces centrales en este debate. Janet Vega, médico salubrista, fue ministra, subsecretaria, directora de FONASA y es la encargada programática del comando de Janet Jara en salud. ¿Cómo estás? Muy bienvenida, Janet. Muy bien, Connie, hace tiempo que no nos veíamos. Mucho tiempo, desde pandemia. Muchas conversaciones durante la pandemia con Janet, efectivamente. Y Alejandro Berkowitz, médico hematólogo y coordinador programático de salud del comando José Antonio Kast. Muy bienvenido también, Alejandro. Connie, muchas gracias. Gracias por la invitación, doctora Vega. Gracias y un placer compartir con usted acá en la mesa. Bueno, con ello vamos a tratar de pasar del diagnóstico un poquito a la ruta, ¿verdad? Sí. ¿Qué cambiar? ¿Cuánto cuesta? ¿Y cómo se gobierna en un ámbito que afecta cotidianamente la vida de los chilenos? Yo quisiera partir por preguntarle, porque decíamos, ¿verdad?, que hablan de lo mismo, de las listas de espera, de la falta de especialistas, del financiamiento o de la gestión. ¿Cuál es hoy día el problema más urgente del sistema de salud? Janet. Bueno, yo creo que esta respuesta tiene dos vertientes. Tiene una vertiente que es la vertiente aguda, en que uno obviamente dice el problema más agudo en estos momentos son las listas de espera y en particular de algunos ámbitos en particular como es cáncer. Pero si tú me preguntas a mí cuál es el problema estructural más importante, es que tenemos un sistema de salud funcionando que fue hecho para una salud materno-infantil y que en estos momentos tenemos unas necesidades que son completamente distintas. Ajá. Y por lo tanto significa que hay que remirar el sistema de salud y hacerlo como lo hicieron en el año 50, pensarlo de nuevo para los 50 años que vienen. Ajá. Y ese es el punto, y eso no se hace en 4 años. No se hace en 4 años ni en un gobierno de derecha, ni en un gobierno de izquierda, ni en un gobierno del medio. Entonces yo diría, el primer tema es que nos tenemos que poner de acuerdo, que tenemos que rearmar nuestro sistema de salud con una mirada de futuro. Y ahí hay cosas que podemos resolver ya, pero otras que tenemos que empezar a construir. Eso es lo que yo diría para caminando partir. y masticando el chicle al mismo tiempo. Alejandro. Sí, bueno, estamos de acuerdo, en muchas de las cosas. Yo creo que tenemos la ventaja dentro del mundo médico que nos hemos desenvuelto y nosotros conocemos más o menos la realidad. Efectivamente, hay ciertas cosas que son de emergencia. Y lo que nosotros creemos principalmente que efectivamente existe un problema estructural. Pero lo que nosotros queremos abordar es que primero necesitamos conocerlo. Cuando nosotros hablamos de lista de espera, Connie, nosotros hablamos y se cuenta mucho sobre los números. Sí. Primero tenemos que conocerla realmente y tenemos que entender que detrás de eso hay personas. Lo que nosotros tenemos que hacer primero es devolverle a las personas la sensación de que el sistema de salud está para ellos. Nosotros estamos en una vereda en la cual tenemos que hacer gestión, tenemos que renovarlo y tenemos que entender que cuando nos enfrentamos a esa emergencia hay personas detrás. Entonces, primero es cambiar esta mirada estructural en el sentido que es muy importante el tema de los números, es muy importante el tema del orden, pero saber que
Cuando se enfrentan a salud, se enfrentan a personas y familias. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es reconocer y conocer realmente el estatus real que tiene la lista de espera, que es una emergencia que está presente. ¿Y qué es lo que más tú transmitiste respecto a la sensación de las personas? Lo que las personas sienten, Connie, es que se sienten abandonadas por el sistema. Sienten un sistema que es frío, que a lo mejor podemos arreglarlo estructuralmente, pero siguen sintiéndolo lejano. Nosotros queremos devolver a las personas esa sensación de que el Estado está ahí para acompañar. ¿Y cómo se hace eso? Se lo pregunto a los dos, porque me imagino que no es muy distinta a la visión que puedas tener tú también, Janet, No, ¿no? no es una cosa distinta. Y efectivamente yo creo que hay una visión y una noción de abandono del Estado en su conjunto frente a las necesidades de salud, que se hace carne no solamente en la lista de espera, sino que en el trato, en la manera como las personas son informadas, en que no conocen realmente en qué lugar están en la lista de espera, si están en algún lugar en la lista de espera, si es cuánto tiempo les queda para la lista de espera, y efectivamente hay cosas que se pueden hacer ya. Por cierto, la primera cosa que se puede hacer ya es cambiar el trato, ¿no? Y aquí hay una cosa que nosotros venimos de una cultura bastante paternalista, de un sistema que es nacional y que es muy vertical. Y aquí hay que hacer esfuerzos importantes para cambiar el trato. Y segundo, que es algo que se puede hacer ahora ya, es que hay que rápidamente implementar, yo te diría 2 cosas: telemedicina, a pasto, porque con telemedicina tú efectivamente puedes llegar a personas a las cuales no estás llegando en este momento. Y 2, hay que probablemente meter mantenimiento y equipamiento rápido, en particular a la atención primaria. Y 3, yo te diría que hay que hacer lo que los gringos llaman task shifting, que es empoderar a los tecnólogos médicos, a las matronas, a las enfermeras, etcétera, para que puedan hacer cosas que en este momento solo hacen los médicos. Esas serían 3 cosas que usted haría Así pensando es. en los primeros Ahora 12 ya. meses, ahora ya. Ahora Y ya. Alejandro Berkovich quería. Mira, también. nosotros dentro de las medidas están primero, como yo te decía, poder conocer realmente cuál es la situación. Cuando tú enfocas... No hay información suficiente para eso. Hay como información, para llegar pero con el tenemos que ver, diagnóstico porque hecho. lo que pasa con la información es la siguiente. Cuando tú generas una información de lista de espera, nosotros tenemos que saber realmente si ese paciente está en lista de espera. Si uno empieza a depurar, hay muchos pacientes que ya no necesitan la atención, que la tuvieron en el sistema Además, la lista de privado. espera atiende también a la gente que pide el dentista o el Abso- oculista, ¿verdad? O sea, cuestiones absolutamente. que no son urgencias como el Hay de cáncer. todo. digamos, Ese es claro, el hay de problema. todo. Entonces, lo y que perdón, y nosotros... el número de muertes en listas de espera, también a veces hay gente que murió esperando, no es por menospreciar nada, pero para que se entienda el sentido, gente que estaba esperando el dentista Y que y muere, aparece y que muere en la lista de Exactamente. espera, claro. Entonces lo que nosotros queremos hacer primero, como yo te decía, conocer realmente en qué estatus está la lista de espera. Nosotros vamos a tener un sistema de navegadoras que basado mucho en tecnología, pero también en personas, en la cual se le transmite a cada persona en qué está su situación. Además, vamos a jerarquizar los distintos casos de lista de espera, porque no es lo mismo una espera en una enfermedad oncológica que tiene Obvio. 2-3 semanas de resolución a tal vez un cuadro que puede esperar. Si tú le transmites al paciente, sabe que usted va a esperar 3 meses de atención, pero no le cambia el pronóstico si espera. Puede esperar tranquilo. A ese paciente le salvaste los 3 meses que le quedan de espera, porque la sensación Le que quitas la tiene es de ansiedad, la abandono. angustia. Entonces, ¿cómo lo hacemos? En primer lugar, tenemos que aprender a derivar bien a los pacientes. Vamos a fortalecer mucho la atención primaria. Vamos a hacer hoy día cualquier médico de atención primaria, al derivar al sistema, ese paciente entra en lista de espera. Entonces, primero vamos a fortalecer mucho la atención primaria. Vamos a llegar también con todos los sistemas informáticos a regiones en las cuales cuesta más acceder, pero vamos a fortalecer mucho la atención primaria. Cuando un paciente pasa ciertas barreras en la cual va a haber algoritmos de derivación y llega a entrar en el sistema de derivación, ese paciente va a ser categorizado dependiendo del riesgo. Y dependiendo del riesgo va a ser la capacidad que nosotros tengamos como Estado de responder. Entonces, si ese paciente es de riesgo rápido, nuestra salida tiene que ser inmediata. ¿Qué es lo que proponemos inicialmente? En los primeros 12 meses hay un 50% de reducción en lista de espera, en la cual va a haber una jerarquización y queremos llegar al 80-90% de la inmediata. Vamos a tener que utilizar todos los medios que existen en el sistema público. Nosotros queremos fortalecer los hospitales, pero si vamos a tener que salir a resolver algo puntual al sistema privado, vamos a tener que hacerlo. Eso les quería preguntar. Estamos conversando con los doctores Janet Vega y Alejandro Berkovich de los comandos de Janet Jara y José Antonio Kass. ¿Qué participación, qué rol le darían ustedes al sector privado? Clínicas, pabellones, exámenes para resolver justamente el tema de la lista de espera. Yo Janet. primero quisiera referirme un poquito a lo que acaba de decir mi colega, porque todo lo que plantea son cosas que se han hecho o se han intentado, con mayor o menor éxito. Pero
por ejemplo, efectivamente ya hay navegador en red en prácticamente todos los servicios de salud. Nosotros efectivamente ya hay interoperabilidad que este gobierno antes de que termine va a estar interoperando, es decir, comunicados todos los consultorios con los hospitales. Entonces, básicamente todas esas medidas son medidas que están ya en el sistema. Sin embargo, a pesar de todas esas medidas, seguimos con los problemas que tenemos, porque hay cosas que hay que hacer rápido, porque no sacas nada tú con navegar con alguien y acompañarlo en el sufrimiento, si en la práctica no tienes, por ejemplo, un ecógrafo en atención primaria para que le hagan el diagnóstico. O tú lo vas a acompañar a decirle, yo lo acompaño mientras estamos en lista de espera, pero en la práctica tienes que resolver. Y ahí es donde está el cuello de botella tremendo, y ese cuello de botella tiene que ver con cosas que son un poquitito más complejas, pero que es posible hacerlo, y es posible hacerlo relativamente rápido. ¿Y dónde está la complejidad? ¿En recursos, te voy a poner recursos ejemplo. humanos, de plata, de equipamiento? Nosotros en este momento tenemos un código sanitario que no permite a otros profesionales de salud que no sean médicos que hagan cosas tan simples como prescribir una receta, pedir un examen desde la atención primaria, etcétera. Son trabas que tenemos que corresponden a una medicina hace 50 años. ¿Y se resuelven fácil? ¿Necesitamos Eso leyes, se resuelve reglamentos? con un cambio de ley, que si todos entendemos la situación, lo podemos hacer rápido. ¿Lo aprobaría? Es que ahí, absolutamente, nosotros pensamos lo mismo, pero cuando uno plantea un cambio de ley, lamentablemente deja de ser de urgencia porque tú trasladas la responsabilidad al Ejecutivo al Legislativo. Por lo tanto, ahí viene otra negociación. Ya, pero vivimos en un sistema que funciona así. O sea, ¿de qué otra forma se puede hacer? Absolutamente. Entonces, ¿por decreto eventualmente? Nosotros creemos algunas que sí. Cosas, algunas cosas sí algunas se pueden cosas hacer se por pueden decreto. hacer por decreto, pero fundamentalmente aquí el principal tema, desafortunadamente tengo que decirlo, muchas veces nuestros colegas son los principales opositores a estos cambios. Lo sabemos, vimos la pelea en el caso de la receta del oftalmólogo. Espérate, y no solamente eso, puedes hacer lo mismo con ecografía, puedes hacer lo mismo con endoscopía. Mira, yo acabo de llegar por otra razón de Ghana, y en Ghana hay tecnólogos especializados, matronas especializadas, enfermeras especializadas, en que tú agregas unos pocos meses a su formación y los vas especializando en distintas cosas. Ya, y en favor de la política pública uno le pediría al colegio médico que se reste del alegato, digamos. O sea, que colabore. Pero yo quiero poner un poco la pelota sobre el piso y hablar un poco lo que es el día a día o la realidad, los que, digamos, yo veo pacientes día a día de lista de espera. El problema que hay, y por qué hablaba tanto de los registros, es que si tú ves que un paciente es derivado a un especialista, en el momento en que yo, y te cuento experiencia personal, veo un paciente, me tocó la semana pasada, con diagnóstico de leucemia, ese paciente ya sale a la lista de espera porque llegó a verme. Correcto. No tengo trócares hoy día en los hospitales para poder hacer los exámenes, no tengo posibilidad de hacer un escáner y que lo informen porque no existe radiólogo disponible. Entonces, para el sistema, por eso hablo tanto del tema de la navegación y humanización en el sentido de saber realmente en qué está cada persona, ese paciente salió de la lista de espera, pero no le solucioné el problema. Correcto. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es decir, vamos a identificar realmente dónde está ese problema. Si ese problema no lo puedo resolver de manera rápida en el sector público, tengo que salir al sector privado, pero con el objetivo de solucionar el problema puntual, para que ese paciente vuelva nuevamente al hospital y sea resuelto. Ahora, hay otro tema que es importante, que tiene que ver con la eficiencia del sistema. Nosotros tenemos que cambiar el paradigma absoluto, y en eso un poco sigo la línea de la doctora Vega, de no solo de cómo funciona el sistema de salud, sino que cómo funcionan los hospitales. Hoy en día un hospital no tiene ningún incentivo para ser eficiente, dado que tiene presupuestos que son, digamos, acotados y que son definidos. Si un hospital ahorra, un hospital hoy día recibe menos. Recién se está pensando la idea, y es lo que nosotros queremos plantear. Tiene que ver con su ejecución presupuestaria, la misma lógica del sector público. Si yo tengo hoy día de los 690 pabellones disponibles en el sistema público que funcionan 515 y de los cuales tiene una ocupación de un 50%, o sea, por primera vez, y salió hace poquito en el diario, se opera menos en el sector público que privado, con la diferencia de pabellones. Si yo aumentara de 50 a 80% el ocupamiento del pabellón, son 275.000 cirugías al año, con una lista de espera de 350.000, sin hacer solamente un modelo de orden e incentivar a que ese hospital tenga mejores números. Entonces, es un problema que es más global.
Janet Jara. Sí. Janet Jara. Janet. Sí, mira, en realidad las cifras han ido mejorando, pero no es el momento en este momento. Efectivamente, en las medidas agudas, vamos a estar de acuerdo en todas. En que efectivamente hay que mejorar más aún en pabellones, en que efectivamente hay que fortalecer aún más los sistemas de información, en que efectivamente, pero tenemos algunos temas. Te voy a poner un ejemplo. ¿Temas que son diferencias? Que son temas que no son de esa resolución. Por ejemplo, la mitad de los pacientes en lista de espera de oncología son o quimioterapia o radioterapia. Resulta que acá en Chile nosotros no tenemos reconocido lo que se llama el físico médico. Y por lo tanto necesitaríamos algo así como 450 y tenemos 40. ¿Qué significa en la práctica? Que tú no tienes radioterapia disponible para los pacientes que requieren. Ya, lo mando al sector privado. No hay oferta privada suficiente para poder hacer esa radioterapia. El 90% de la radioterapia se hace en la red pública y por lo tanto, y en particular en la zona, el norte, el sur, en las zonas que no son zona urbana. Entonces, ¿cuál es la solución ahí? Tú puedes hacer lo que tú quieras, pero si no rápidamente formas físicos médicos y permites que esas personas rápidamente, pero eso va a demorar 8 años por lo menos, ¿no? Son meses. Ya. Son meses. Son especializaciones Son puntuales. especializaciones puntuales y que además la superintendencia los reconoce. Entonces, ese tipo de cosas son las cosas que son. Porque nadie está en contra de que hay que usar la red pública y privada. ¿Cuál es la diferencia? 2. Primero, es que no hay oferta privada suficiente en zonas que son críticas. Aunque tú pongas toda la oferta privada, no existe. Entonces, por ejemplo, hubo recién una oferta que costaba 1.7 billones de dólares y que se demoraba más o menos 2 años en teóricamente resolver la lista de espera. Pero resulta que los gastos de traslado, todos los gastos que tenían que ver con el resto que no fuera la cirugía, corría por cuenta y eso es el 10% del 10% del presupuesto de salud. Entonces, estamos de acuerdo, hay que usarlo, pero hay que usarlo con precios justos, y precios justos significa no usura, no significa no ganancia, significa no usura. ¿Y ese precio cómo se pone? Y ese precio, en este momento, es el tema en que paramos muchas veces, porque efectivamente los precios son imposibles de pagar con un presupuesto que es un presupuesto que está agotado y que además está con un déficit estructural permanente. Estamos conversando con Janet Vega y con Alejandro Berkovich de las candidaturas de Janet Jara y de José Antonio Cast. Vamos recogiendo también. Voy ¿verdad? a recoger y voy a ir continuando un poco. Yo creo que ahí no tenemos diferencias estructurales. Nosotros lo hemos conversado como equipo salud, en la cual el fortalecimiento va a la salud pública. Nosotros no tenemos pensado, pero sí tenemos y nosotros lo aprendimos en pandemia, que el 50% de los pacientes, teniendo el 20% que atender, fueron resueltos en el sistema privado. Entonces, en el sistema privado sí efectivamente tenemos que abrirnos a la opción de utilizarlo porque hay un paciente que está esperando. Nosotros como Estado no tenemos y no hemos tenido la capacidad. Cuando la doctora habla de radioterapia, no hay radioterapia disponible en el sistema público en general. Hay muy pocos centros. Entonces, claro, hacer un acelerador lineal, instalarlo, son años. Y en eso tenemos que lograr el incentivo. Ahora, sí estoy de acuerdo que se tiene que llegar a un acuerdo, tiene que haber una participación mucho más masiva, pero mi sensación es que en pandemia aprendimos mucho que se puede y fue muy eficiente el sistema. Entonces, cuando lo necesitemos lo vamos a utilizar, pero nos centramos en que es el hospital y es el sistema de salud el que tiene que responderle a esos pacientes. Es por eso que la gestión es fundamental. Nosotros tenemos un problema absoluto respecto, porque si tú ves, el gasto en salud es altísimo, es alto. Está mal distribuido absolutamente. O sea, el 30% sale del bolsillo. No, para nada. El gasto en salud es bajísimo comparado con todos los países. Nosotros gastamos alrededor de 1/5 de lo que gastan los países desarrollados, que son nuestros pares estructurales. Nosotros no tenemos, ni siquiera hemos llegado todavía al 6% de gasto público, por lo tanto un sistema de salud pública que está subfinanciado. Y en general las cantidades, este sistema desde el punto de vista estructural es extraordinariamente eficiente en lo macro, para las platas que tiene, los indicadores que tiene. Pero a ti no te sirve de nada que yo te diga que en lo macro es si es que tú en la práctica no estás recibiendo el servicio que requiere, porque el servicio que requiere
tiene otro precio. Hay una vía mejor, pero nosotros no para estamos de ustedes no es un acuerdo. tema de recursos. Es que entonces. inicialmente no, porque lo que primero tenemos que hacer es mejorar la gestión del sistema. No te Si el da. 9% del gasto en salud del PIB tenemos en Chile versus 9 punto y tanto de pero la eso es OCDE. público-privado. Pero veamos el sistema completo, porque estamos hablando que nosotros podemos ocupar. El 30% sale del gasto de bolsillo. ¿Qué quiere decir que el 30% vence un 18% adicionalmente? Es que el paciente no encuentra la solución habitualmente en su sistema. Entonces el sistema sí está mal distribuido. Pero La si mitad tenemos de medicamentos. si tenemos un sistema que no funciona de manera eficiente, en el sentido, yo te ponía el ejemplo, Connie, solo de los pabellones, que sin invertir un peso aumentas la productividad de manera impresionante. O sea, ese mismo gasto tú lo puedes transformar en eficiencia. Lo que nos pasa es que nos acostumbramos a que el sistema público de por sí, al ser más ineficiente, nos acostumbramos a que eso es la tónica. Y nosotros queremos transformar un sistema público absolutamente eficiente. Y después, una vez que logremos eficientar el sistema, ver realmente cuánto más necesitamos. ¿Abierto a subir? Absolutamente. Pero primero gestionemos. Sobre todo en la lógica de que usted dice que quieren fortalecer la salud pública. O sea, es el fortalecimiento absoluto. Pero ¿sabes qué, Sebastián? El problema es Alejandro. Perdón, Alejandro, no Alejandro, importa. disculpa, Sí. estaba pensando en otro Sebastián. El problema, Alejandro, es que no dan las plata. O sea, nosotros hemos calculado los temas y de verdad no dan. O sea, puedes eficientar lo que tú quieras, pero tienes, y tú lo sabes, tú vives Absolutamente. en los hospitales y sabes que se terminan en octubre los insumos. Y hay un déficit estructural de años y años que es alrededor de 2 billones, que es estructural. Entonces la pregunta aquí es, vas a eficientar, de acuerdo, pero tu posibilidad con la eficiencia es un techo bajo. Segundo tema, hay que sin duda meterse a ambulatorizar rápidamente, cirugía, etcétera, y fortalecer que la red primaria no derive tanto, porque hay muchas cosas que se pueden resolver y por lo Absolutamente. tanto baje la lista de espera. Pero de verdad, y esto te lo digo, que no da si es que tú no inyectas recursos, en paralelo con eficientar, pero no dan Es los que la no dan inyección de los- recursos siempre se tiene que hacer en conciencia en la cual eficientamos el sistema, porque un sistema que no es eficiente yo puedo inyectar eternamente. No, por supuesto, yo creo que están los dos de acuerdo. Sí, absolutamente. Yo aquí la diferencia la veo en que Janet Vega dice que hay que meterle ahora más recursos y eficientar, y ustedes están diciendo que hay que eficientar y después después evaluar meter más recursos. El Exactamente. problema es que no te da. Y lo que pasa con la lista de espera es que se van produciendo a una velocidad mucho más rápida que lo que uno tiene la capacidad de sacar. Entonces volvemos a lo mismo. Si no logramos, mira, pasan cosas como la siguiente. El 20% de la lista de espera es lista de espera intrahospitalaria, es decir, que va a un doctor y el doctor le ve, ponte tú, esto Y lo manda al al otro. Entonces tampoco hay acto único, por ejemplo. O sea, hay una serie de cosas de práctica clínica. Esa es una cosa eso es Pero eso es eficientar. eficiencia. Eso es No, eficientar. sin duda. Claro. Hay una serie de cosas de práctica clínica que tenemos que cambiar, pero que necesitamos más recursos, que necesitamos equipamiento en la atención primaria, que necesitamos efectivamente que los hospitales lleguen a fin ¿Saben? de año, eso sin duda, eso Sí, no hay pero duda. ¿sabes lo que pasa? Es que ahí viene el tema, porque nosotros tenemos que ser conscientes que esto está al servicio de alguien. Nosotros tenemos la responsabilidad primero de manejarlo de manera perfecta. ¿Ya? Nunca la perfección es posible, pero tenemos que apuntar Y para es allá. enemiga de lo bueno, dicen también. Sí, pero tenemos que A apuntar rato. para allá, porque en el fondo, como muy bien decía la doctora Vega, cuando nosotros nos enfrentamos a que tenemos una lista de espera interhospital, en la cual carecemos de alguien que haga esa gestión y que pueda derivar de manera correcta, o esperar, por ejemplo, una endoscopía 2-3 meses y ese paciente está esperando nuevamente, eso se puede generar o se puede mejorar a través de eficiencia. ¿Por qué? Porque el sistema en el cual le va a llegar la información a quien tiene que hacer la endoscopía es mucho más lenta. Sí. Déjeme llevarlos a... Espérate, Connie, pero es que hay una cosa, mira, si aquí las diferencias son las siguientes. Nosotros, por cierto, y no nadie discute que hay que eficientar el sistema. ¿Cuáles son, yo te diría, los temas? Que además de eficientar, nosotros decimos hay que efectivamente reordenar el tema del presupuesto, probablemente rediseñar a dónde va. Y en tercer lugar, tenemos que meter muchísimo presupuesto en dos cosas, en telemedicina y en atención primaria. Digitalización Absolutamente al de máximo. Ya, están de acuerdo. Ahora, a mí no es que me sorprenda, Sí. pero yo creo que a quienes nos están escuchando eventualmente le puede llamar la atención y quiero preguntarlo así como para poner
no se ven de fondo grandes diferencias ideológicas en la visión que ustedes tienen, probablemente porque los dos han trabajado en el sistema mucho tiempo y conocen la realidad de los hospitales y tienen una visión distinta, pero puede que encontremos matices, ¿verdad? O sea, la fortaleza, la candidatura de José Antonio Kast está a favor de la educación pública, ambos están en favor de la participación del mundo privado también y de la colaboración público-privada, pero ¿dónde puede haber diferencia eventualmente en que puedan cruzar un poquitito la participación del Estado, la participación del mercado, en lo que hagamos respecto de FONASA y las ISAPRES, por ejemplo? O sea, ¿qué miradas tienen ustedes que den cuenta a lo mejor de esas diferencias más profundas entre un sector político y otro? O sea, yo creo que en salud, afortunadamente, hay bastante concordancia en lo que hay que hacer. Los énfasis son distintos, sin embargo. ¿Cuáles son las diferencias, en mi opinión? La primera diferencia es que efectivamente nosotros creemos que este no es solamente un tema de eficiencia, sino que es también un tema de financiamiento. Y nos parece que un candidato que dice que va a recortar 6.000 millones, eso va a afectar necesariamente no solamente los subsidios, lo que las personas reciben en la PGU, sino que también sin duda que va a afectar al sector salud. Yo me imagino que usted, si fuera ministro, no permitiría que el recorte pase por ahí. Que jamás se ha pensado ni jamás se ha hablado en ningún tipo de comunicación desde la candidatura que los distintos recortes se hagan en sistemas críticos como el de salud. Ya yo creo que son cosas distintas que llevan a desinformar, porque en salud, si hay que salir, nosotros creemos que vamos a asumir un gobierno de emergencia, porque estamos en situaciones que son emergencias y vamos a tener que hacer cosas que entren dentro de emergencia sanitaria, vamos a tener que probablemente recurrir a más recursos absolutamente, pero el foco tiene que estar, decir, si yo tengo la capacidad dentro de mi sistema, tengo que hacerlo eficiente. Esto no quiere decir que no se ingrese más recursos, si se necesita, pero yo tengo que realmente saber qué es lo que necesito, conocer realmente mi lista de espera, dónde voy a gastar, porque lo que está produciéndose ahora es que puede inyectarse más dinero, absolutamente. Pero un sistema ineficiente va a volver a salir y la lista de espera va a volver a empezar. Y en esta lógica de cosas en las que ¿están de acuerdo los dos también en la idea de avanzar hacia un seguro único de salud, a un sistema que cambie un poquito la lógica en la que han venido funcionando las ISAPRES hoy día y FONASA tal y como lo conocemos hoy día? O sea, yo lo que te puedo decir es lo siguiente. Mira, nosotros siempre hemos pensado, nosotros me refiero a la centroizquierda en su totalidad, de que efectivamente es más eficiente tener una institución única que haga el pooling. ¿Qué significa eso? Que efectivamente las platas se haga un pooling y sea una institución única. En la práctica, sin embargo, es una discusión que en estos momentos no tiene sentido, porque en la práctica el 85% de la población está en FONASA. Y por lo tanto, lo que tenemos que focalizarnos es en mejorar efectivamente lo que ocurre con ese 85% que además es la población más vulnerable, sin dejar de lado las personas que efectivamente eligen, por las razones que sean, tener un asegurador privado. Pero ya sacamos de la discusión de eliminar las ISAPRES, porque esa era una discusión que sí tuvimos hace mucho tiempo atrás. Es que uno tiene que ir con el criterio realidad, digamos. O sea, claro, si tú me preguntas a mí, a lo mejor a mí me gustaría que efectivamente hubiera un seguro único, etcétera, en lo personal. Pero en una política realista existe la ISAPRE, bien, existe el seguro público que es FONASA, bien, pero hay muchísima posibilidad de utilizar de mucho mejor manera el seguro público que es FONASA, efectivamente de implementar rápido la modalidad de cobertura complementaria que puede permitir en un escenario en que tú tienes un seguro que captura el 85% de los recursos bien manejado, puedes permitir efectivamente que sea mucho mejor la salud y el apoyo para que la gente financiero. Complemente esas mejoras. Claro. Absolutamente. Y en ese aspecto, Alejandro, siguiendo la línea, nosotros, siempre ha estado la postura, nunca ha habido un cambio respecto a que efectivamente el sistema más importante es la aseguradora pública de salud, que tiene el 80-85% de la población. Sin embargo, tiene que existir un sector privado por el sistema que tenemos en Chile, que exista libertad de que ellos, que sean, sí, tenemos que sean muy eficientes, como bien decía, tienen que ser siempre al servicio de... Pero nosotros sentimos que la presencia de ese sistema privado de salud con aseguradoras y con clínicas ha permitido que el sistema público funcione cuando lo ha requerido. Entonces es fundamental presencia de ambos. Nosotros, como gobiernos, tenemos una responsabilidad frente al Estado. Hay una aseguradora que es pública, que la tenemos que modernizar, que ha hecho muchos avances y esto
tengo que decirlo y uno lo sabe y es real. Desde que yo salí de medicina hace 20 años es otro lo que uno puede acceder, pero siempre la demanda supera mucho a la capacidad de respuesta. Sí tenemos que modernizarla y tenemos que fortalecer y que ojalá la gente elija irse a FONASA. Sería espectacular, pero no podemos por un asunto ideológico decir nosotros queremos hacer un seguro. Tiene que existir la parte privada porque ha sido fundamental en el desarrollo. En educación, en salud, ha sido fundamental y en la resolución de los problemas y la pandemia, que mejor que nada nos mostró que son un actor importante. Pero ojo, Alejandro, porque un tema de que existan los privados no necesariamente significa que las aseguradoras privadas sean, porque el sector privado es fundamentalmente el sector prestador. El problema que tenemos, y ahí también hay que probablemente rediseñar la manera como funciona nuestro sector privado, porque funciona de una manera extraordinariamente ineficiente también. Cuando tú pagas por prestación, cuando no tienes asignación de personas en que te hagas cargo de su salud completa, en la práctica estás dilapidando una cantidad de plata también muy importante. Entonces, ojo con eso, porque no solamente siendo mucho más prioritario el sector público, y de hecho la campaña de Evelyn Matei lo decía, la doctora Daza, tenemos que también rediseñar la manera en que prestamos en el sector privado. En el sector privado. Sí, Sí. absolutamente, pero nuestro énfasis tiene que estar en potenciar el seguro público de salud. Bien, pues vamos a tener que cerrar la conversación, pero nos quedaron un montón de temas pendientes. Me encantaría reeditarla y quiero recalcar lo interesante que es ver que hay tanto consenso en cuestiones importantes y que las manos a la obra se vienen, independiente del resultado final de la elección. Janet Vega, médico salubrista, ex ministra, subsecretaria, también fue directora de FONASA y encargada programática de salud del Comando Janet Jara. Muchísimas gracias, Janet. No, al revés. Gracias a ti, gracias Alejandro, ya nos hemos encontrado varias veces. Te vuelvo a repetir, vente con nosotros, que lo vamos a pasar regio. Y un placer, realmente un placer volver a verte, estar de nuevo sí, acá. Fue después de tanto tiempo. Claro. Una pandemia que no nos veíamos con Janet. Y Alejandro Berkovich, médico hematólogo, coordinador programático del salud del Comando de José Antonio Caz. Un gusto también tenerte acá. Muchas gracias por la invitación. Gracias, doctora Vega, por compartir nuevamente una mesa y solamente repetir este mensaje, que no olvidemos nunca de que las listas de espera no son números, son personas. Y por eso tenemos que dejar todo en la cancha para sacarlos adelante. Bien, pues yo aprovecho de saludar a nuestros auspiciadores. El saco de hormigón de Grupo TX es de papel ecológico que al contacto con agua se hace parte de la mezcla. Grupo TX Eco-Friendly. Y en Sonda hacemos realidad tu visión de la visión de tu negocio. Sonda, líder en transformación digital. Terminamos la mesa de todos de hoy en Pauta Propia. Nos encontramos mañana. Finalizamos una nueva edición de Pauta Propia, el espacio donde le damos sentido a los temas que importan. Con Istipicic, junto a expertos y protagonistas, comparte datos, contexto y buenas conversaciones para entender la historia y construir opinión. En Radio Pauta 100.5. Una presentación de Sonda, líder en transformación digital. AFP Habitat, presentes en tu presente, preocupados por tu futuro. Grupo TX, materiales para construir tus proyectos. Enel, toda la energía puesta en ti. Y Universidad Diego Portales, a la altura de los tiempos, admisión 2026.